Paso a vosotros, amados hermanos de este grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Juanita Chávez, de México. Siguiendo con nuestro estudio de primera carta a los Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo, sexta semana, subtema, las preguntas con respecto a la resurrección de los muertos. Tema, cuarto argumento, las prácticas religiosas y el sacrificio personal. Vamos a ver el texto bíblico que está en primera los Corintios, capítulo 15, del 29 al 34. Dice así nuestra lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice así: de otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque alguno no conoce a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Después de esa lectura bíblica vamos a hacer una oración. Bendito Creador, Rey del Universo, Padre bendito, que mora en lo más alto de los cielos. Gracias le damos, Padre bendito, porque usted nos permite en estos momentos meditar y reflexionar acerca de su palabra. Padre, necesitamos de su palabra en nuestras vidas, Padre, de esa luz que alumbra nuestro camino, Padre bendito. Le suplico, Padre, y le doy gracias por los administradores de este grupo, Edificados en la Palabra, que usted le dé bendiciones especiales a cada uno, Padre, porque cada día se esmeran por organizar las actividades, Padre. Así también le suplico por todos los integrantes de este grupo, por todos los expositores, por los oradores, Padre. Denles siempre, Padre, en su corazón esa disposición de participar y compartir la palabra por esas plataformas. Gracias, Padre bendito, le damos porque solamente, Padre Santo, damos gracias también por todas las bendiciones que nos ha dado hasta estos momentos, Padre. Le suplico que usted, Padre, ilumine mi mente, Padre, me dé sabiduría para hablar conforme a su palabra, no conforme a mi voluntad, sino conforme a su palabra, Padre, y que a todos los que escuchen, Padre, por medio de estas plataformas su palabra, también, Padre, abra usted sus corazones para que también ellos conozcan de usted, Padre bendito. Le suplico sus favores en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Continuando con nuestro estudio, dice así: el argumento para la resurrección de los muertos consiste en las prácticas religiosas y el sacrificio personal. Si no hubiera resurrección, entonces nuestra adoración religiosa y el sacrificio de Cristo serían en vano y seríamos insensatos. La palabra de nuestro Dios nos hace reflexionar acerca de lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Allí había una problemática. Había grupos de personas que no creían en la resurrección, y este grupo eran los saduceos. Aparte de más problemas que existía en ese tiempo en la iglesia de Corinto, también aquí tenemos otra situación un poco confusa. Confusa porque este grupo de personas, los saduceos, era un grupo religioso que no creía en la resurrección. Entonces, por lo tanto, las personas pues que les escuchaban, pues también ellas querían adoptar esa creencia. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo les recalca en esa lectura que hicimos, ¿verdad? En el verso 29 dice
que de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Y esa misma pregunta también, ¿verdad? Quizá nosotros nos preguntemos que había un grupo de personas que en ese tiempo se bautizaban por los muertos, se bautizaban por un familiar, por los amigos, pensando, teniendo la idea de que bautizándose ellos, sus familiares o sus amigos ya podrían también tener un beneficio de la salvación. Es como en este tiempo, la Iglesia Católica hace misas y pide por las personas fallecidas. Entonces, hasta ese tiempo también vemos esas prácticas. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo les recalca, y esto viene, ¿verdad?, a qué les habla de eso, porque pues si no existía, o si no había resurrección, o si no hay resurrección, pues entonces, ¿verdad?, vana es nuestra fe, vano es en lo que estamos creyendo. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue en vano. ¿Podemos pensar eso? Que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue en vano si no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces en lo que nosotros hemos creído, pues es vano. Es vano. Dice aquí esta pregunta, dice, piensen y pregúntense ustedes mismos, si no hay resurrección, entonces, ¿por qué realizar rituales y prácticas religiosas? Y ese ejemplo lo tenemos del apóstol Pablo, ¿verdad? Él les dice, si esas personas que se bautizan, ¿verdad?, por los muertos, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué beneficio esperan de esa práctica? ¿Verdad? Cuanto más nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que creemos que Él resucitó. Él resucitó, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, aquí nosotros, ¿verdad?, vemos que debemos de tener mucho cuidado con esas personas que creen así. Por eso es muy importante que nosotros escudriñemos cada día las Escrituras, porque pues en ellas vamos a tener la respuesta correcta, porque algunas organizaciones, algunos grupos de personas toman este verso para decir que se puede bautizar por los muertos. Un grupo de personas que son los mormones son los que toman este verso para apoyarse que se pueden bautizar por los muertos. Pero en sí, en este capítulo 15 de Primera a los Corintios, el tema principal es la resurrección. Es la resurrección. Si no hay resurrección, entonces en vano estamos creyendo, ¿verdad? Y también en vano, ¿verdad?, es el trabajo que se realiza, las prácticas religiosas, o sea, lo que estamos llevando a cabo, lo que conocemos, que somos salvos por la gracia, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, pero si no hay una resurrección, pues entonces estamos haciendo todo esto en vano. Así lo mencionaba el apóstol Pablo en esos versículos que ya leímos, ¿verdad? Porque entonces dice aquí que entonces, ¿de qué sirve que nosotros, ¿verdad?, creamos? ¿De qué sirve que nosotros creamos? Dice el verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, principalmente el ejemplo del apóstol Pablo es porque todo lo que él vivió, por todo lo que él pasó. De un acérrimo perseguidor de la iglesia, se convirtió en un excelente predicador, en una persona que llevó la palabra de Dios a diferentes lugares y que sufrió en carne propia por llevar la palabra. Por esas, él se preocupaba por esas iglesias que él había establecido y estaba al pendiente. Él tenía esa preocupación. Entonces, pues, él mismo lo dice. No, entonces todo esto es en vano.
todo esto es en vano. No, o sea, no era en vano, porque realmente la resurrección, el ejemplo principal es nuestro Señor Jesucristo, que resucitó. Dice el punto 2, piensen y pregúntense ustedes mismos por qué ponemos nosotros mismos en peligro. Del verso 30 a 32, ahí está narrando, o sea, un ejemplo vivo es el apóstol Pablo. Él dio su vida, él dio con amor, él dio todo el conocimiento que tenía de la palabra de nuestro Dios, él lo dio a conocer a mucha gente, en muchos lugares que él recorrió, que él iba a muchos lugares predicando el evangelio. Entre esos lugares estaba Corinto. Entonces, por eso, pues él se preocupaba, porque había esa situación ahí en ese lugar, en esa iglesia. Entonces, estaba él recalcando, o sea, ¿por qué entonces si no hay resurrección, todo el trabajo iba a ser en vano? O sea, no, de ninguna manera. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado de no errar. Dice esta parte, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Precisamente es cuando nosotros escuchamos, ya de estos grupos de personas, que no había resurrección, algunos quizá estaban de acuerdo o quizá también querían llevar también estas costumbres de estas personas. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo les recalca y les dice, ¿verdad?, que no, porque pues entonces todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió, azotes, persecuciones, estuvo encarcelado por la palabra de nuestro Dios, y vemos esa maravillosa conversión de Saulo a Pablo, porque él era un acérrimo perseguidor de los cristianos, de los que creían en aquel tiempo. Así, pero después, cuando Dios transforma su corazón, cuando Dios habla, cuando Dios se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora se transforma, ahora cambia. Su vida tiene un cambio muy drástico, porque de perseguidor se hizo ahora un fiel servidor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo abrió su corazón y ahora él fue un excelente predicador. Vemos que por eso él narra todo lo que él había pasado, lo que él había vivido, lo que él había sufrido, las preocupaciones, las aflicciones que tenía por las personas que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, en los lugares donde él había plantado la iglesia, donde él había hablado de la palabra de Dios y la gente se reunía y tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero por eso aquí nos dice que tengamos cuidado, que no erremos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sí, y eso es hasta este tiempo también, que vivimos, ¿verdad?, en un mundo donde hay muchas organizaciones, donde hay muchos grupos de personas que creen diferente, como estas personas de los mormones, los testigos de Jehová y tantas organizaciones que hay que creen erróneamente en la palabra, lo aplican erróneamente. Este verso del verso 29 del capítulo 15 es un verso el cual las personas toman equivocadamente para decir que se puede bautizar por los muertos, la cual no es así. Él nada más, el apóstol Pablo, él comenta o pone este ejemplo para hacerles entender a las personas que estaban mal, aquellas personas que creían que no había resurrección. Entonces, pues les recalca y les trata de enseñar que están mal, que están aprendiendo mal. Ahora sí que nosotros por eso debemos de tener cuidado y debemos de escudriñar cada día las Escrituras
para que nosotros, ¿verdad?, no caigamos en esos errores. Dice en esta parte, velen, entren en razón, no pequen. Algunos no conocen a Dios. Y ciertamente, ¿verdad? Por eso es que caen en estos errores. Pero pues nosotros sabemos que sí hay resurrección, porque la palabra de nuestro Dios lo confirma. Lo confirma. Dice el verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, ¿qué les está diciendo? Les está recalcando, ¿verdad?, que tal parecía que ellos pues no conocían a Dios al dejarse llevar por estos vientos de doctrinas, por estas enseñanzas erróneas que en aquel tiempo, ¿verdad?, ya existían, y en ese tiempo también vemos que también existen. Entonces, por eso debemos de tener cuidado. En esta, vamos a ver, ¿verdad?, todo lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es de que nos enseña, nos guía por medio de su Espíritu Santo. Nos da ese conocimiento para que nosotros caminemos rectamente y no nos dejemos llevar por enseñanzas falsas, como estaba pasando en ese tiempo. La palabra de Dios nos dice claramente y nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese ejemplo que nos pone, ¿verdad?, y que nos enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene errores. Los que cometemos los errores o entendemos a veces mal o malinterpretamos los versos, somos nosotros como seres humanos. La palabra de Dios es correcta. La palabra de Dios no nos puede engañar, porque es correcta. Dice aquí en Marcos capítulo 16, verso 6. Nos dice así: Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces vemos aquí que cuando las mujeres fueron al sepulcro a buscar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, Él ya no estaba, Él ya había resucitado. Y este es el ejemplo, esta es la prueba, ¿verdad?, que sí hay resurrección, porque si no, entonces en vano estamos creyendo. Entonces todos los que como el apóstol Pablo predicaron la palabra a los discípulos, ¿verdad?, todos aquellos que predicaron la palabra de Dios y sufrieron por la palabra de Dios, entonces ¿sería en vano su trabajo? ¿Sería en vano todo el sufrimiento que ellos tuvieron? Así como el apóstol Pablo, los azotes que él sufrió, el enfrentar a sus enemigos, aquellos que no creían en lo que él predicaba, como los fariseos, por ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Los fariseos pues eran enemigos del apóstol Pablo, porque pues ellos no lo querían por la predicación, por lo que él enseñaba. Entonces pues ellos no aceptaban fácilmente. Entonces por eso es que buscaban la manera de prenderle, la manera de matarlo. También cuando vemos que resucita a Lázaro, ese gran amigo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro, también vemos que era una familia muy querida por nuestro Señor Jesucristo, Lázaro y sus hermanas Marta y María. Vemos también cuando resucita Lázaro, también es una prueba contundente que la resurrección sí es. Y tenemos esa esperanza, que todos aquellos, ¿verdad?, que mueren sin esperanza, sin el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, no tienen una esperanza. Pero nosotros, por el amor y la bondad de nuestro Padre a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros, tenemos esa esperanza.
tenemos esa esperanza de resurrección, de que algún día tenemos que morir, porque la Escritura también nos habla de la muerte, algún día tenemos que morir, pero tenemos esa esperanza. Si morimos, morimos con esa esperanza que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos esa esperanza de resurrección. Porque si no hay resurrección, entonces pues no tenemos ninguna esperanza. Entonces diremos, pues vamos a gozar la vida, vamos a vivir como nosotros querramos, desordenadamente, como pensemos o creemos que está bien, entonces, pero delante de nuestro Dios no. Delante de nuestro Dios no está bien. Porque la vida y el testimonio del creyente verdadero se opone al mundo y lo condenan. Por consiguiente, el mundo se opone, ridiculiza, abusa y trata de silenciar y eliminar al creyente tanto como lo permite la ley. Vemos que así pasó con el apóstol Pablo. Los fariseos estaban tan enojados por la predicación, por lo que él enseñaba y porque veía que la gente pues aceptaba. Entonces buscaban la manera de silenciarlo, buscaban la manera de, más cuando vieron la resurrección de Lázaro. Eso fue como que el detonante para poder prender al apóstol Pablo. Entonces vemos a través de lo que las Sagradas Escrituras nos mencionan de la vida del apóstol Pablo, vemos todo lo que sufrió, todo lo que vivió por llevar la palabra. Entonces, pero todo esto lo hizo él con amor, por amor a todos aquellos que en ese tiempo habían creído. Y todas esas palabras todavía siguen resonando hasta este tiempo también. Esas enseñanzas de Pablo hasta este tiempo también lo vemos a través de la palabra, a través de lo que está escrito, que también nosotros tenemos todavía ese conocimiento y ese amor del apóstol Pablo hacia la palabra. Y es un ejemplo que nos deja a nosotros también, que nosotros sigamos ese ejemplo y que tengamos esa seguridad de que sí hay resurrección, el cual para nosotros es una esperanza y que no nos dejemos llevar por los vientos de doctrinas, por todo lo que la gente enseña, tomando los versos equivocadamente o aplicándolos equivocadamente. La palabra de Dios es clara y nos enseña a que nosotros continuemos en esa fe, en ese amor, así como lo hizo el apóstol Pablo. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que esas palabras que el apóstol Pablo mencionaba, también las hagamos nuestras también. Que también esas palabras estén en nuestra mente y en nuestro corazón. Que también nosotros nos enfrentemos a todos aquellos, ¿verdad?, que estén en contra de lo que la palabra de Dios dice. Que nosotros nos enfrentemos a ellos con esa seguridad, con esa esperanza, que nosotros tengamos, ¿verdad?, esa vida eterna cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Que nosotros demostremos esa fe en esas adversidades, cuando en nuestra vida, ¿verdad?, cuando en nuestra vida tengamos esas adversidades, que también nosotros hemos sido transformados por medio de la palabra de nuestro Dios, también esa palabra nos haga fuertes, así como este ejemplo que nos deja el apóstol Pablo en estas cartas que escribía a los Corintios, que escribía a los Efesios, a los Gálatas. Todas estas enseñanzas, todas estas cartas, todas estas recomendaciones que hacía en ese tiempo a la iglesia, también lo hace en este tiempo a cada uno de nosotros, a todos aquellos que escuchamos la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, paz a vosotros, amados hermanos.